Shalom, Yashara la paz a Israel. Kahalayam la, Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Rawahá, Kotash. Doble honores también a los apóstoles, los ancianos, los maestros y los obispos de la Gran Piedra de Molino, GMS, Grey Millstone por las siglas en inglés. Paz y bendiciones a todos ustedes, hermanos y pocas hermanas, que en sinceridad esperan en Yahushai, especialmente a los hermanos que diligentemente salen a las calles, semana tras semana batallando, arriesgando sus vidas por Yahushai. Mi nombre es Ganán, desde el campo de la Gran Piedra de Molino, en Lima, Perú, la filial que está en Lima, Perú. Y voy a hablar sobre este tema de las 10 tribus perdidas, cómo llegaron a las Américas, ¿no? Todo bíblicamente, que eso era una profecía que tenía que ser escrita, tenía que ser manifestada, porque el rey David habló de nosotros enseñando al otro lado del mundo, y ese es Salmos, déjeme buscarlo. El libro de Salmos, denme un segundo. Lo tengo aquí apuntado. Salmos 60. Salmo 61. Salmo 61 y 2 dice: desde el extremo de la tierra clamo a ti por ayuda. Cuando mi corazón está abrumado, guíame en la imponente roca de seguridad. Que son los nombres, ¿no? La imponente roca de seguridad son los nombres Yahweh y el nombre del hijo Yahushai. Que Yahweh en hebreo significa Él existe. El hijo es Yahushai, que en hebreo significa El Salvador. Y esos son los nombres verdaderos que únicamente pueden ser mencionados en el hebreo paleo, que en las escrituras se menciona la lengua santa, la Shawan Kotash. El punto siendo que desde el extremo de la tierra, el rey David clama por ayuda. Ahora, el rey David vivió toda su vida en Jerusalén. Él no estuvo en cautiverio como cuando vino como David. No estuvo en cautiverio, no estuvo en esclavitud. Entonces, esta es una profecía, y el extremo de la tierra es lo que hoy en día se llama las Américas. Este es el extremo de la tierra, el extremo occidental de la tierra. Y los israelitas vinimos aquí, empezando con el llamado reino norteño, o el reino de Efraín, o el reino de Israel. Vinimos aquí escapando de un cautiverio. No quiero adelantarme, no quiero spoilear, vamos a entrar a escrituras. Okay, esa lección puede ser que sea un poco larga, pero si te aburre, mano, es tu puto problema, man, va. Y perdón mi quechua. Vamos al libro de Primera de Reyes 11, porque aquí es donde empieza básicamente la situación con la división de Israel. Hay que entender qué pasó con los israelitas en este tiempo. Entonces vamos a leer esto. Es Primera de Reyes 11:4. Cuando Salomón ya era anciano, y estás hablando de sus esposas, ¿no? Vamos a empezar en 3, dice. En total, ok, vamos a empezar en 1, mano. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas, ¿no? Salomón tenía mujeres de todo, de todas las naciones. Era un Jacobo, mano, ya sabes cómo es Jacobo, le gusta procrear.
Dice, Yahweh Bashin Yahushai había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Ahora, ¿tener sexo con una mujer de otra nación es pecado? La respuesta es no. Tú no pecas si tienes sexo con una mujer de otra nación. El pecado es cuando tú a esa mujer le pones una atención mayor a la que debería, porque esas mujeres de otras naciones son únicamente concubinas, y una concubina es básicamente una servidora sexual, ¿no? Concubina. Ok, pura paja, man. Esto está bueno. Dice, el concubinato, relación libre, es la relación marital de dos personas que no están unidas en vínculos matrimoniales. Entonces tú no tienes que tener un vínculo matrimonial con una mujer pagana, no, diciendo que sea tu esposa. Y es tu concubina, man. Básicamente lo usas cuando quieres tener sexo. El impedimento a contraer matrimonio generalmente se debe a factores tales como diferencia social, un matrimonio persistente, impedimentos religiosos o profesionales, una falta de reconocimiento legal, o porque simplemente no quieres casarte porque no lo consideran importante para su relación. Entonces el concubinato, mano, es una concubina es menos que una esposa, básicamente, ¿ok? No quiero extenderme mucho en el tema. Para Salomón, ¿qué hizo? Hizo esposas. Hizo esposas a muchas mujeres extranjeras. La escritura te dice que el rey Salomón tuvo 1000 esposas o 700 esposas. Primera de Reyes 11:3. Oh, estamos ahí. Continuando, dice Primera de Reyes 11:2. Regresando, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total, tuvo 700 esposas de cuna real, ¿no? Diciendo hijas de reyes, hijas de gente importante de su nación, y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor, de Yahweh Bashin Yahushai. Y eso es lo que pasó con Salomón, ¿ok? Se apartó, su corazón se apartó. Él empezó a hacer templos a los dioses de estas mujeres, man. Dice, cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel a Yahweh Bashin Yahushai y su poder, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos de Yahweh Bashin Yahushai. Se negó a seguir a Yahweh Bashin Yahushai en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable poder de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. Yahweh Bashin Yahushai estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado de él, de Yahweh Bashin Yahushai, poder de Israel, quien se le había aparecido 2 veces, ¿ok? Vamos a continuar acá. En consecuencia, versículo 11. En consecuencia, Yahweh Bashin Yahushai le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Entonces aquí es cuando entra una profecía, ¿no?
Yahweh Bashin Yahushua le está diciendo que por haber hecho ese adulterio espiritualmente hablando, le iba a quitar el reino. ¿Okay? Le iba a quitar el reino y se lo iba a dar a uno de sus siervos. Entonces aquí esta es la raíz de la división del reino de Israel. Pero por amor a tu padre David no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo, y aún así no le quitaré el reino entero. Le dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Entonces vamos a saltar aquí en los adversarios de Salomón. Al versículo 26, Primera de Reyes 1:26. Jeroboam, mantengan en mente este nombre y tomen notas, especialmente hermanos que son nuevos en la verdad y están estudiando. Es importante que tomen notas. Yo espero sinceramente, le pido a Yahweh Bashin Yahushai que esta lección sea edificante para todos nosotros. Otro líder rebelde fue Jeroboam, hijo de Nabat, uno de los propios funcionarios de Salomón. Provenía de la ciudad de Sereda en Efraín, y su madre era una viuda llamada Serúa. Esta es la historia que explica su rebelión. ¿Okay? Acabamos de entender por qué él se rebeló. Salomón estaba reconstruyendo los terraplenes o el Milo, los terraplenes, y reparando las murallas de la ciudad de su padre. Un momento, hermanos, déjame. De su padre David. Jeroboam era un joven muy capaz. Cuando Salomón vio lo diligente que era, lo puso a cargo de los trabajadores de las tribus de Efraín y Manasés, los descendientes de José. Básicamente su propia tribu y descendencia, básicamente, o ascendencia. Cierto día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo se encontró con él en el camino. Ahías tenía puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en un campo. Cuando Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto, y lo rompió en 12 pedazos. Luego le dijo a Jeroboam: toma 10 de estos pedazos, porque Yahweh Bashin Yahushua, el poder de Israel, dice: estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón, y te daré a ti 10 de las tribus, pero le dejaré una tribu a Salomón, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén. ¿Ves? Esto es lo que le dijo Yahweh Bashin Yahushua a Salomón. Okay, pero aquí agarramos un poco más de contexto. 10 tribus iban a ser arrancadas y le iban a ser dadas a Jeroboam. Y eso hizo que Jeroboam entrara en un espíritu de rebeldía contra Salomón. Dice: pero le dejaré una tribu a Salomón, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Pues Salomón se ha apartado de mí y rindió culto a Astoret, dios de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos ni ha hecho lo que me agrada, tampoco ha obedecido mis decretos y ordenanzas como lo hizo su padre David. ¿Okay? Entonces vemos, ahí está, mano. Ahí está cómo Yahweh Bashin Yahushua organizó, ¿no?, su plan de dividir al reino de Israel de esta manera, a través de Jeroboam, dándole a él 10 de las 12 tribus. Can 34. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón por ahora, por amor a mi siervo David, a quien yo escogí y quien obedeció mis mandatos y decretos. Mantendré a Salomón como líder el resto de sus días, ¿no?, hasta que muera, pero le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 de las tribus. Su hijo tendrá una tribu para que los descendientes de David, mis siervos, sigan reinando, y como una lámpara
brillen en Jerusalén, la ciudad que he escogido para que sea el lugar para mi nombre. Ok, entonces ahí lo tienes. Vamos al versículo 40. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero él huyó a Egipto, donde reinaba Sisac, y quedó allí hasta la muerte de Salomón. Va. Ahora vamos al capítulo Primera de Reyes. Vamos al siguiente capítulo, ¿ok? Capítulo 12. Capítulo 12. Dice: las tribus del norte se rebelan. Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron llamar a Jeroboam, y él junto con toda la asamblea de Israel fueron a hablar con Roboam, donde tomaron a Jeroboam y lo hicieron líder entre los israelitas. Su padre fue un amo muy duro, le dijeron. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros, entonces seremos sus leales súbditos. Roboam le respondió: denme 3 días para pensarlo, luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron: si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron: así deberías responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Entonces se puso más severo este Roboam. No escuchó a los ancianos, mano. Escuchó consejo de jóvenes inmaduros, ¿no? Al final del día era parte del proyecto, del master plan, del plan maestro que Yahweh Shin Yahushai tenía para su pueblo, para Israel, tanto para el reino sureño como el reino norteño. Dice: 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones, ¿no? Esto, imagínate cómo se puso en ese momento, ¿no? Se intensificó las ganas de desligarse de la dinastía de David. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por voluntad de Yahweh Shin Yahushai, ¿ves? Porque cumplía el mensaje que Yahweh Shin Yahushai le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías en Silo. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerle caso, respondieron: abajo la dinastía de David. No nos interesa para nada el hijo de Isaí. Regresa a tu casa, Israel, y tú, David, cuida de tu propia casa, ¿no? Porque cuando dice que Israel se refiere al reino norteño, se refiere a las tribus que eran parte del reino norteño, ¿no? El reino sureño era Judá, Benjamín, Leví, y el reino norteño eran las demás tribus. Entonces el pueblo de Israel regresó a casa, pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá, ¿no? Porque habían norteños que vivían en Judá. Habían hombres de la tribu de Isaacar viviendo en Judá, de Neftali viviendo en Judá, de Aser, de Simeón.
de Rubén viviendo en Judá. ¿Va? Dice, luego el rey Roboam envió a Adoniram, quien estaba a cargo del trabajo forzado, a restaurar el orden, ¿no? Mandó a su perro, ¿no? Al policía, básicamente. Cuando el rey Roboam se enteró, pero el pueblo de Israel lo apedreó a muerte, no lo recibieron a piedras, lo mataron, Cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Jerusalén. Se asustó, ¿no? Hasta el día de hoy, las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. Amén. Por eso es, y esa es la razón, mano, por eso que hay ese recelo y ese conflicto es la que entre llamados negros y llamados indios, man, y llamados latinos, ¿no? Si tú eres un hombre que ha vivido aquí en Latinoamérica, man, tú sabes que hay una tensión entre un llamado negro, un llamado latino, un llamado indio, man. Hay algo ahí. Y esta es la raíz, esta es la situación, man. Ahora, esa tensión ya se ha alivianado ¿a través de quién? A través de Yahushua. Isaías capítulo 11 y versículo 13 dice, y se disipará la envidia de Efraín, ¿ves? Efraín es Israel, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Entonces esa tensión es que pasó en esos tiempos de Jeroboam y Roboam, ¿no? Empezó ahí, se intensificó básicamente, ¿no? Como leímos, el giro en la historia por plan de Yahweh Bashin Yahushai, ¿ok? Pero con Yahushai esto se disipó, se dejó de ser. Déjeme buscar este precepto. Efesios 2 y 20 dice, edificados, vamos a empezar acá en 19, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, ¿no? Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estás hablando de los israelitas extranjeros, los israelitas que perdieron la heredad, ¿no? En el tiempo, específicamente, bueno, en ese tiempo era el tiempo del imperio greco-romano. Y Israel fue helenizado 300 años aproximadamente antes de Yahushai, ¿no? Pero este tema para otra lección, para otro día. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahushai mismo. Ahora, cuando tú vas a esa palabra, piedra del ángulo, es the chief corner, ¿no? La palabra griega es acrogonía. Strong's G204. Acragoniaios. Acrogoniaios. Y tú vas a esa palabra. Vamos a traducir esto, a ver. Una esquina extrema, la piedra angular de cimiento. Contexto bíblico, stand definition. Perteneciente a la esquina. Ok. Vamos a traducir acá. Dice, palabra totalmente bíblica y eclesiástica, colocada en la esquina extrema, piedra angular usada de Yahushai, porque como la piedra angular mantiene unida dos paredes, así Yahushai une como cristianos o como seguidores de Yahushai, ¿no? Los que tienen fe en Yahushai, en un solo cuerpo dedicado a Dios, a los que antes eran judíos y gentiles, ¿no? ¿Quiénes son los judíos? Los del reino sureño, y los gentiles
por mayoría son los del reino norteño, ¿ve? Entonces Yahushua es quien unió, a través de Yahushua es que esas asperezas, ¿no? Esa envidia y esa aflicción que hay entre las tribus desapareció, porque estamos con la cubierta verdadera. ¿Ven? Un precepto más puede ser. Sí, vamos a hacer un precepto más. Oseas 1 y 10 dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde se les fue dicho: ustedes no son pueblo mío, les será dicho: son hijos del Dios viviente. ¿Y dónde fue esto dicho? Principalmente en Estados Unidos de América, ¿me? Y en ese lugar es donde se nos está diciendo: ustedes llamados negros, indios y latinos son los hijos de Dios, son los israelitas de la Biblia, el poder viviente. Dice, versículo 11: y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, el reino norteño, los que apedrearon al cobrador de impuestos, ¿no? Al hombre que pone el orden, supuestamente, en el reino de Roboam. Ellos son ellos son los hijos de Israel. Y nombrarán un solo jefe, ¿no? Chief, como dice en inglés, la chief. Es la palabra chief corner. Y chief corner, chief es jefe. ¿Ven? La esquina jefe, algo así. La esquina principal. ¿Ok? Dice Yahushua: y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Yisrael será grande. Yisrael significa semilla. Yahweh, sembría de Yahweh, pienso, algo así. Un hermano puede ayudarme y corregirme en eso, si no es así, o poner el significado, mejor dicho. Pero vemos, ¿no? Como la profecía prevé una división, ¿no? Leímos de la profecía de que iba a haber una división entre los israelitas, pero que al mismo tiempo, pasando las épocas, pasando los siglos, esa división iba a desaparecer a través de Yahushua. Entonces, regresando a Primera de Reyes 12 y 20, dice: cuando los israelitas supieron que Jeroboam había regresado de Egipto, convocaron una asamblea y lo nombraron rey de todo Israel. ¿Ven? Vieron, Jeroboam ya regresó, él va a ser nuestro rey. Así que solo la tribu de Judá permaneció fiel a la familia de David, ¿no? La tribu de Judá fueron los que permanecieron fiel. Eventualmente Benjamín se unió a ellos, dice. Profecía de Semaías: cuando Roboam llegó a Jerusalén, movilizó a los hombres de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros electos, para pelear contra los hombres de Israel y recuperar el reino. Ahora bien, Yahushua le dijo a Semaías, hombre de Dios: diles a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y también a toda la gente de Judá y de Benjamín, y a todo el resto del pueblo: esto dice Yahushua, el Señor: no peleen contra sus parientes los israelitas, regrese cada uno a su casa, porque lo que ha sucedido es obra mía. ¿Ven? Esa es la acción de Yahushua. Entonces ellos obedecieron el mensaje del Señor Yahushua, y cada uno volvió a su casa, tal como Yahushua lo había ordenado. Ahora vamos a leer lo que hizo Jeroboam. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem, en la región montañosa de Efraín, la que llegó a ser su capital, ¿no? La capital del reino de Israel era Efraín, en Siquem. Tiempo después también fortificó la ciudad de Peniel. Jeroboam pensó: si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor Yahushua, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. A mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Entonces Jeroboam estaba palteado, estaba quemándose la cabeza. ¿Cómo hago para mantener a este pueblo fiel a mí? ¿Cómo lo fidelizo, no? Porque ellos eventualmente van a tener que ir a Jerusalén. Ahí el rey los puede recibir con latas de atún, ¿no? con premios, con bonos familiares, etcétera, y ganarse la confianza de ellos. Entonces
tengo que hacer algo. Y esto es lo que fue, esto es lo que hizo este Jeroboam, que era un maldito, realmente. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro, ¿no? Después dijo a la gente: para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Entonces, Jeroboam la recontracagó, ¿no? Con esto, para decirlo en términos simples. Hizo estos dioses y estos becerros de oro y le dijo al pueblo que esos eran los dioses que habían sacado a Israel de Egipto, cuando sabemos que eso es una vil mentira. Dice: Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y el otro le puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan al norte para rendir culto al becerro que estaba allí. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, ¿no? Cualquier otra persona era sacerdote, un gadita, un estalita, uno de Manasés, un aserita. Por eso que en todo Latinoamérica, ¿no? En todo América hay algún tipo de sacerdote o chamán. Y aquí regresa, ¿ven? Porque Jeroboam empezó a hacer templos y santuarios y empezó a decir: ¿tú quieres ser sacerdote? Ven, adora aquí. Pero el Yahweh Bashin Yahushai solamente le dio el sacerdocio a la tribu de Leví, como vamos a leer. Es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. Y así ustedes pueden seguir leyendo. Ok, vamos a leer aquí. También instituyó un festival religioso en Betel que se celebraba el día 15 del 8º mes y que era una imitación del festival de las enramadas de Judá. Allí en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificio a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así que el día 15 del 8º mes, una fecha que él mismo había designado, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar de Betel. Él instituyó un festival religioso para Israel y subió al altar a quemar incienso. Eso explica, mano, por qué el reino norteño, llamados latinos e indios, son súper idólatras, man. Porque todo eso regresa acá. Fue una manera de ser de los del reino de Israel, del reino norteño. La idolatría. ¿Ok? Ahora vamos al vamos a saltar a Segunda de Reyes, ok, vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 17. Ok, vamos aquí, dice entonces vamos al capítulo 1. Perdón, 17, versículo 1. Oseas, hijo de Ela, comenzó a gobernar Israel durante el año 12 del reinado de Acaz en Judá y reinó en Samaria 9 años. Ahora, esto es tiempo después, ¿ok? Oseas empezó a reinar y a seguir la misma línea de Jeroboam, básicamente. ¿Va? Él hizo lo malo a los ojos de Yahweh Bashin Yahushai, aunque no tanto como los reyes de Israel que gobernaron antes que él. Salmanasar, rey de Asiria, atacó al rey Oseas, por eso Oseas se vio obligado a pagar un elevado tributo a Siria. Entonces pasamos a ser sirvientes de Salmanasar, el rey de Asiria, pagando tributo y etcétera, etcétera. Sin embargo, Oseas dejó de pagar el tributo anual y conspiró contra el rey de Asiria al pedirle a So, rey de Egipto, que lo ayudara a liberarse del poder del rey de Asiria.
Cuando el rey de Asiria descubrió la traición, tomó a Oseas por la fuerza y lo metió en la cárcel. Para Samaria, no, Samaria cae ante Siria, a Samaria era la capital, recuerden, del reino que había hecho Jeroboam, del reino norteño. Entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió la ciudad de Samaria durante 3 años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Siria. El Señor los desterró, ¿no? Donde los establecieron en colonias en las regiones de Jalá, en Gozán, junto a la ribera del río Jabor y en las ciudades de los Medos. Semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses, ¿no? Como leímos en Primera de Reyes 11. Pecaron contra Yahweh Bashin Yahushai su Dios, quien les había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder del faraón, rey de Egipto. Y ellos estaban hablando que 2 becerros, diciendo que ellos eran los dioses que los habían sacado de Egipto. Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que Yahweh Bashin Yahushai había expulsado de la tierra de su paso, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. Dice, los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables a Yahweh Bashin Yahushai su Dios. Se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Sera en la cima de cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Ofrecieron sacrificios en todas las columnas de las colinas, tal como lo hacían a las naciones que Yahweh Bashin Yahushai había expulsado de la tierra de su paso. Así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas, con lo que provocó el enojo de Yahweh Bashin Yahushai. Entonces todo esto es lo que hicieron los israelitas, man. El reino norteño. Déjame buscar un precepto. Con Oseas 4. Oseas 4 y 7. Dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. ¿Ven? Efraín, que es símbolo de Israel o Samaria, es dado a los ídolos. Ese es el espíritu de los israelitas. Por eso tú ves tanta mierda, idolatría entre nuestra gente, colombianos, peruanos, cubanos, chilenos, bolivianos, argentinos, etcétera, etcétera, etcétera. Un chingo de idolatría. Ese es el común denominador de estos israelitas del reino norteño. Dice: versículo 12: efectivamente rindieron culto a ídolos a pesar de las advertencias específicas que Yahweh Bashin Yahushai hizo repetidamente. Éxodo 24: no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. ¿Ves? Y eso es lo que estaba haciendo esta gente. Vamos al versículo 13. Una y otra vez Yahweh Bashin Yahushai envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que los ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos los profetas. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar, fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en Yahweh Bashin Yahushai y su poder, ¿no? Ningunearon al Señor otra vez. Dios no tiene poder, yo acá estoy con mis becerros, como el loco, con la diosa no sé qué y esto y lo otro. Ese era el espíritu de los israelitas, como hoy en día, creyendo y dando la vida por César Borgia, hipócritamente, porque no
No hacen nada de lo que supuestamente este hombre, hermanos, llamado Jesús, hizo. Dice, versículo 15, rechazaron sus decretos y el pacto que él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias. Rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedecieron el mandato de Yahweh Shin Yahushai de no imitarlas. Ok, vamos a saltar un poco, vamos al versículo 18. Como Yahweh Shin Yahushai estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. No, solo la tribu de Judá quedó en la tierra. Y esto explica por qué estos, cuando Yahushai entra en escena, estos judíos, ¿no? Los judíos, porque judío empezaron a llamarse, pienso que fue en el reino de Asiria, o Babilonia, no estoy seguro. Pero era una expresión que empezó a usarse para referirse a los del reino de Judá, los judíos. Ellos se sentían muy orgullosos de seguir en la tierra y todavía tener, ¿no?, las leyes y esto y lo otro, pero en realidad estaban igual de cagados que los norteños. Todo lo que leímos de los norteños, Judá también lo estaba practicando, de alguna u otra manera, como dice aquí. Pero aún los de Judá se negaron a obedecer los mandatos de Yahweh Shin Yahushai, su Dios, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. Yahweh Shin Yahushai rechazó todos los descendientes de Israel, los castigó entregándolos a sus agresores hasta expulsar a Israel de su presencia. Entonces aquí vemos cómo Israel salió completamente de la presencia. Israel perdió por completo su heredad. Ok. Dice, los israelitas, versículo 22, persistieron en seguir todos los caminos perversos de Jeroboam. No se apartaron de sus pecados hasta que finalmente Yahweh Shin Yahushai los barrió de su presencia, tal como les habían advertido todos los profetas. En consecuencia, los israelitas fueron desterrados y deportados, ¿no?, como un latino en Estados Unidos, de Asiria a Asiria, donde se encuentran hasta el día de hoy. ¿Ok? Ahora vemos cómo Israel, fue sacado de la presencia, botado lejos de Yahweh Shin Yahushai, ¿no? El reino norteño, refiriéndonos, y llevados a Siria, a vivir ahí como esclavos. Ahora esto lo respaldamos con el libro cuarto de Esdras, o segunda de Esdras, capítulo 13. Vamos aquí. Cuarto de Esdras 13 y y 40 dice: estas son las 10 tribus, o las 10 tribus que se le fue dada a Jeroboam, que estaban habitando en Efraín, en Samaria, que Jeroboam hizo toda una estrategia para mantenerlos dentro de sus límites, que no vayan a Jerusalén a adorar, ¿no?, poniéndoles ídolos. Y estos israelitas, estas 10 tribus, mantuvieron esas conductas que Jeroboam había introducido en el pueblo, ¿no? Y lo cual ocasionó que el Señor los barriera de su presencia, los mandó cautivos a Siria. Dice: estas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras de su propia tierra en tiempos del rey Oseas, a quienes Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivos y los llevó sobre las aguas y llegaron a otra tierra. ¿Ves? ¿Qué es esa tierra? Asiria, ¿no? Vamos a ver qué aparece. Esto fue lo que estaba pasando, ¿va? Israelitas fueron llevados de Samaria, ¿no? Que está Samaria, este es Jerusalén, esto es Samaria,
Este es el cursor. Como cautivos a Siria, man. El imperio siriano era toda esta parte que está pintada de verde, ¿no? Fueron llevados a distintas ciudades: Media, Nínive, Haram, ¿no? Katua, Elam, Susa, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, al ver Salmanasar que esas ciudades estaban vacías, repobló Samaria con gente de Babilonia, Media, Elam, etcétera, 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 etcétera. Ese es tema para otra lección, para otro día, hermanos. Porque de ahí entra la mujer samaritana y porque Yahweh le dijo lo que le dijo. Cuando ella le dijo: nosotros somos hijos de Abraham. Y él le dijo: tú no sabes a quién chucha adoras. En fin. Entonces eso es lo que estaba pasando, man. Los israelitas habían sido llevados por el río en cautiverio a las ciudades del imperio asiriano. Ok, regresando aquí, dice 41. Pero tomaron entre ellos el consejo de dejar la multitud de los paganos e ir a un país más lejano donde nunca habitó la humanidad. Y eso debe darte una luz, mano, ¿va? Esto de aquí es una luz. Estas 10 tribus organizaron una asamblea, un consejo para decir: ¿sabes qué? Tenemos que alejarnos de estos paganos, porque estos paganos son los que nos cagan, nos hacen pecar y somos débiles ante tus ofertas, etcétera, etcétera. Entonces dijeron: vamos a ir a un lugar donde nunca habitó la humanidad. ¿Y qué lugar es ese, man? Porque en el tiempo antiguo, todo esto de aquí, todas estas tierras estaban habitadas, mano. Todo esto, hasta más allá, hasta Japón, China, todo eso estaba habitado, man. Pero había un lugar donde nunca habitó la humanidad, y ese lugar es lo que hoy en día se llama América. Dice, versículo 42, para que allí guardaran sus estatutos que nunca guardaron en su propia tierra. Y entraron en el Éufrates por las angosturas del río. O cuando tú vas al mapa. Ahí está. El río Éufrates. Ese es el río Éufrates, ok. Ellos estaban por aquí en esclavitud. No sé si Israel habían sido llevados a esclavitud toda esta zona de acá. Pero se metieron al Éufrates. Dice entraron en el Éufrates por las angosturas del río, porque el Altísimo entonces les mostró señales y detuvo la inundación hasta que fueron pasados. ¿Ok? Entonces Yahweh Bashin ya estaba con ellos para que ellos puedan pasar por ahí. No es difícil imaginarlo, man, como cuando cruzaron el Mar Rojo. Yahweh Bashin ya estaba con ellos, man. Para que ellos pudieran salir de esta zona y desembocar aquí en el Golfo Pérsico. No, salir por aquí, por el Mar Rojo, cruzar por vamos a un mapa mundi para poder. Voy a hacer lo que puedo, mano. Selak Naya, man. Voy a buscar una imagen más grande, ok. Ellos entonces salieron del Golfo Pérsico, ¿no? De esta zona de acá, por el Éufrates.
Va. Selakia. Ajá. El Golfo Pérsico. ¿No? Salieron por aquí. Por el mar Arábico. Cruzando el Cuerno de África, que es esta zona de acá, de Etiopía y Somalia. Bajaron por acá. No se fueron tanto. Y llegaron a esta zona, lo que es hoy en día América. Ok. A las Américas. Vamos a leerlo, dice. Versículo 44. Porque el Altísimo entonces les mostró señales y detuvo la inundación hasta que fueron pasados. Porque por aquella tierra había un largo camino por recorrer, es decir, de 1 año y medio. Y la misma región se llama Arsaret. Ahora, ellos, ¿cómo sabían eso? Porque Salomón realizaba esos viajes. Salomón realizaba esos viajes a las Américas. ¿No? Primera de Reyes, capítulo 10 y versículo 22. El rey tenía una flota de barcos mercantes de Tarsís que navegaban con la flota de Hiram. Ahora, Hiram era un camita. El rey Hiram y esa flota de mercantes de Tarsís eran camitas, llamados africanos hoy en día. Y ellos hicieron las cabezas, lo que se llaman las cabezas olmecas, como monumento y recuerdo de que ellos vinieron a las Américas. No se establecieron acá. Esta gente no se estableció, solo venía, recogía lo que quería y regresaba. Dice, una vez cada 3 años, ¿no? Porque cada 3 años, porque era 1 año y medio de ida, 1 año y medio de vuelta. Los barcos regresaban cargados de oro, plata, marfil, simios y pavos reales. Ahora, el pavo real es un animal originario de las Américas, ¿ok? El oro y todo eso, mano, bastante riqueza había en este lugar, Como por ejemplo el nombre Perú regresa al hebreo para, que significa fructífero. ¿Ven? Brasil también regresa al hebreo, que es barrasal, pienso, y que significa bronce, si no me equivoco. Déjame ver. Solo quiero buscar la palabra. O no, metal, iron, acero o hierro, ¿no? Brasil significa hierro, que es barrasal. Barrasal, ese significado, de ahí viene la palabra Brasil, del hebreo barrasal. ¿Ven? Hierro, mineral de hierro, herramienta de hierro. En barrasal significa hierro. Los pavos reales también venían de dónde, hermano. No había pavos reales en Israel. Y esta ruta también pasaba por África, por la India. Entonces, esta ruta es la que siguieron los israelitas, ¿no? Ellos conocían esa ruta, ¿ok? Para venir aquí a las Américas, Dice, porque por aquella tierra había un largo camino por recorrer, es decir, de 1 año y medio. La misma región se llama Arsaret, que Arsaret significa tierra nueva. De ahí ellos vinieron, Ahora, cuando tú vas a la enciclopedia judía, vamos a ver lo que dice, Cuando vas a la enciclopedia judía con respecto a Arsaret, vamos a leer y esto es de Jewish Encyclopedia
enciclopedia, ¿no? Jewish Encyclopedia o enciclopediajudía.com. Eso no estoy sacándolo de mi culo, men. Esaú sabe, men. Esaú sabe lo que... Esaú estudia, mano. Esaú dice que es más sabio que Daniel, men. Esaú, tú para mentir debes de saber la verdad. Esaú sabe la verdad, men. Sabe quiénes son los que están aquí cuando vinieron a las Américas. Saben cuál es Arzaret. En fin, dice: Arzaret, nombre de la tierra más allá del gran río, lejos de las habitaciones del hombre, en la que habitarían las 10 tribus de Israel, ¿no? Del reino norteño, observando las leyes de Moisés hasta el tiempo de la restauración, según Cuarto Esdras 15 y 45, ¿no? Cuarto Esdras 15 y 45 es un libro apócrifo que lo sacaron de la Biblia con la finalidad de no que la gente no sepa la verdad, ¿eh? Dice: Colón identificó América con esta tierra. Ahí lo tienes, man. Cristóbal Colón sabía dónde fucking estaba yendo, man. Eso de que esa mierda que nos han contado en el colegio y la historia oficial de que Cristóbal Colón quería ver si la tierra era redonda y bla bla bla. Estaba yendo a las Indias. Es pura paja, mano. Cristóbal Colón sabía exactamente dónde estaba yendo. Yo mediante voy a hacer una lección en eso, mano. Va entrando en libros, historia, para poder saber la verdad, man. ¿Ven? Colón identificó América con esta tierra. Colón dijo: este es Arzaret, man. Cuando llegó y vio cómo vivían aquí los llamados indios, man, definitivamente estos son los israelitas, las 10 tribus perdidas, man. ¿Ves? Aquí está, mano. Esto te lo dice Saúl mismo. Amalek mismo te lo está diciendo, man. Acá tienes la estrella de Moloch. Ellos mismos se lo están diciendo, man. Ahí está, mano. La verdad está ahí. Dice Cuarto de Esdras 13 y 46. Luego habitarán allí hasta el último tiempo, ¿no? Que es estos tiempos. Y ahora, cuando comiencen a venir, ¿quiénes? El reino sureño, que vino acá a las Américas a través de la esclavitud, man. Entonces, esto es lo que ustedes llamados indios y latinos no cruzaron el estrecho de Bering, no vinieron de los chinos. Ustedes son israelitas, mano, ¿va? Ustedes vienen de las tribus, de las 10 tribus de Israel, cada uno con su respectiva tribu, por profecía bíblica. Dios mediante, vamos a preparar una clase para entrar en cada una de las tribus. Pues con eso, hermanos, espero que esta lección haya sido edificante. Y